Saludos a todos. Quiero comentar con ustedes el tema de la causa seguida contra Fray Melchor de Talamantes en 1808. A mi juicio, este es el camino más probable que haya seguido José María Mateos para inventar una historia masónica dentro de un proceso que nada tuvo que ver con la masonería. En 1808 se acusó a Fray Melchor de Talamantes de temas que tienen que ver con la intención de independizar a la Nueva España. Se le siguió un proceso y en ese proceso fueron acusados las personas que dice José María Mateos en su libro, que aquí lo tengo en edición facsimilar, es decir, la edición original, no otras que andan por allí que están incompletas o están mal hechas. Y en este libro José María Mateos menciona desde luego a Azcárate, al licenciado Verdad, a Luyando, a Uruapa, y todos estos personajes que José María Mateos cita aquí están en la causa seguida contra Talamantes. De manera que el proceso de Talamantes, seguido contra Talamantes por el gobierno virreinal, fue el marco donde José María Mateos inventó la historia masónica de la calle de las Ratas, número 4. Se dice que en ese domicilio vivía el señor Manuel Ullando, Manuel Cuevas Moreno de Monroy Guerrero y Luyando. Entonces José María Mateos tomó ese proceso contra Talamantes para inventar la cuestión masónica. ¿Qué es lo más probable desde mi punto de vista? Que allí hubiese habido en las Ratas 4 reuniones insurgentes, reuniones que intentaban hacer independiente a la Nueva España, pero que no eran reuniones masónicas, sino simplemente reuniones de personas que conspiraban contra el virrey, contra el virreinato, para hacer independiente a la Nueva España. Uno de los más notorios era Fray Melchor de Talamante, pero también estaban los demás, que José María Mateos cita en su libro. Y dentro de las acusaciones fue llamado a cuentas Manuel Ullando, Manuel Cuevas Moreno de Monroy Guerrero y Luyando. Voy a leer el interrogatorio, que se encuentra sin dificultad, a menos que se quiera inventar historias y ser crédulos de la fantasía masónica de que Hidalgo Allende fueron masones. Otros meten ahí a Morelos, que Mateos ni siquiera menciona, y hasta le ponen nombre a la logia, Arquitectura Moral, cosa que es falso. José María Mateos en ninguna parte habla de una logia llamada Arquitectura Moral, eso es un invento. Y entonces José María Mateos, años después, 70 años después, porque el libro es de 1880, no lo olvidemos, 1880, 70 años después de 1810 y 1808, escribe su libro y mete una historia que no tiene que ver con la masonería. Es un tema de insurgencia, de personas que confabulan, que planean la independencia de la Nueva España. Y en ese conflicto, donde ellos pretenden hacer independiente la Nueva España, aparecen todos estos personajes que Mateos menciona y que están en la causa contra Talamantes. La causa contra Talamantes la tiene Documentos Históricos Mexicanos de Genaro García íntegra. Está aquí, por ejemplo, puedo mencionar, estoy hojeando para mostrar toda la causa. Mire, este es el libro que contiene la causa completa contra Talamantes, entera. Dice aquí, causa seguida contra Talamantes, y aquí está completa. Y en la página 97, que ya lo he mencionado en mi libro, llaman a cuentas a Manuel Ullando, y Manuel Ullando hace declaraciones de todo lo que tiene que ver con el lío en que andan metidos él, Azcárate, el licenciado Verdad, el marqués de Uruapa, que ahorita veremos su nombre real, su nombre civil, y todos estos otros que menciona José María Mateos realmente están metidos en el problema
que siguen contra Talamantes. Entonces, por el motivo de Talamantes, por el motivo de la insurgencia, llaman a cuentas a Luyando. Y voy a leer las preguntas y las respuestas. Son 19, espero no fatigarles con las preguntas y respuestas. Y vamos a ver cómo es que de todo este aparato de preguntas y respuestas de interrogatorio en la causa contra Talamantes es que José María Mateos inventa la cuestión masónica, cuando lo que realmente ocurría ahí era una junta, muy probablemente una junta nada más de insurgentes, de personas que planeaban la independencia de la Nueva España, pero sin masonería y sin logias. Declaración del regidor Manuel Luyando, de 52 años. Inmediatamente ante los señores jueces y para el propio fin compareció el señor regidor de esta nuestra ciudad, Manuel de Luyando. Es el 14 de octubre de 1808. 14 de octubre de 1808. Y tiene un mes que acaban de derribar al virrey Iturrigaray. Un mes, ahí lo derribaron, recordemos, el 15 de septiembre. Y estamos el 14 de octubre del mismo año. Acaban de derribar a Iturrigaray, llaman a todos a cuenta. Dentro de este conflicto gigante que es derribar, digamos, al presidente de la República, por decirlo en vocabulario moderno, ¿no? Imagínense eso en el virreinato, pues era una verdadera crisis la que estaba ocurriendo en la capital. Y allí citan a Manuel Luyando para que explique. Entonces le preguntan y hace el juramento de costumbre de guardar secreto y decir verdad, etcétera, etcétera. Número 1. Preguntado por su nombre, apellido, estado, profesión y edad, responde: llamarse como queda asentado, Manuel Cuevas Moreno de Monroy, Guerrero y Luyando, ser casado con la señora doña Agustina Cosío, mayorazgo y regidor de esta nuestra ciudad, de 52 años. Ojo con eso, ¿con quién está casado? Con Agustina Cosío. Está casado. Luyando, por cierto, en segundas nupcias, era un hombre ya divorciado. Está casado con Agustina Cosío. Esto es importantísimo para lo que viene y voy a explicar. Repito, Manuel Luyando está casado con Agustina Cosío. Aquí lo dice él en el interrogatorio, en la respuesta a la pregunta 1. Número 2. Preguntado si conoce al padre Fray Melchor de Talamantes, religioso mercenario, dice aquí, cuando debe ser mercedario, con D. Si es su amigo o enemigo y si tiene noticias de la causa que contra él se ha formado, responde que conoce al padre Talamantes con motivo de haberlo visto algunas veces en la casa de sus hermanos los señores marqueses de Uruapa. Fíjense el punto. Fray Melchor de Talamantes reconoce que ha estado, Manuel Luyando reconoce que él ha estado en reuniones con Talamantes y con los marqueses de Uruapa. Los marqueses son esposo y esposa, eso, por eso el plural. El plural no es porque eran dos varones, sino era hombre y mujer, matrimonio. Y entonces en la casa de Luyando, que no sabemos si es las Ratas 4 porque aquí no lo dice, se reunían estas personas. Estaba Fray Melchor, Luyando y el marqués de Uruapa. Y dice que no es ni su amigo ni su enemigo, ni jamás se han visitado, y que ha oído decir generalmente que dicho padre estaba procesado y no sabe por qué. O sea, el padre Talamantes está procesado, dice Luyando, y sí estoy al tanto de eso, pero no sé por qué. Y fíjense cómo cuando en la pregunta 1 le consultan sobre apellido, estado, profesión, etcétera, y edad, no da el domicilio. Lamentablemente no da el domicilio. Si en este punto Manuel Luyando hubiese dado su domicilio, habríamos despejado la gran incógnita de la masonería mexicana, que si vivía o no en las Ratas 4. Eso, pero no lo dijo, lamentablemente. Voy a la pregunta 3. Preguntado si el padre Talamantes le ha remitido algún pliego con sobrescrito para él mismo y encargo de dar dirección a algún otro pliego o papel que igualmente le acompañe, responde que con el nombre de Fardanay era el seudónimo de Talamantes, venía firmada una carta y pliego que recibió la esposa del declarante, o sea, la esposa de Luyando, que ya dijimos que se llama Agustina Cosío, que se lo envió el padre Talamantes, según le dijo muchos días después, que dicha carta se reducía a suplicarle que presentase al ayuntamiento el pliego que iba adjunto a ella y prevenirle que más adelante remitiría otra obra por conducto del mismo, que el declarante llevó al ayuntamiento el pliego cerrado ignorando lo que contenía,
Pues aunque Talamantes, el padre Talamantes le había dicho en casa del señor Uruapa que le daría un papel, no sabía que fuese aquel e ignoraba además las materias de que trataría. Y la carta que presentará no venía firmada del expresado Talamantes. Es decir, no llevaba el nombre de Talamantes, llevaba el de Fardanay, que era el seudónimo, y por eso él alega, Luyando alega, yo no me enteré que fuera Talamantes, porque decía Fardanay. Dice, y llevó dicho pliego al ayuntamiento, y levantada la asamblea se leyó una carta en pliego dirigida al ayuntamiento en el que manifestaba que le enviaba y dedicaba a la obra que iba adjunta, que empezaba a leer dicha obra, aunque algún vocal de quien no hace memoria quiso se le remitiera al virrey. Ya no era Iturrigaray. No, en ese momento era Iturrigaray porque estamos hablando de tiempos previos. Al virrey Iturrigaray. Se acordó que se rasgase allí mismo presente el escrito, tiene abreviaturas raras aquí de la transcripción, y que se extendiese acuerdo en el libro de ellos, quedando copiado a la letra el título o carátula de la mencionada obra, que no acuerda en qué día sucedió esto, pero que por los libros de acuerdo se podrá inferir que el padre Talamantes, en la misma casa del señor Marqués de Uruapa, le preguntó en el día siguiente a la publicación del edicto que la Santa Inquisición, qué uso o destino había tenido el papel que le remitió, a lo cual le respondió el declarante preguntando de qué papel hablaba, y habiéndole dicho que de uno que le había remitido con el nombre de Fardanay. Le expresó el declarante que no le había conocido por tal apellido, es decir, decía Fardanay, no decía Talamantes, ¿cómo lo voy a poder identificar? Pero que ya había sido roto por el ayuntamiento, antes de la prevención que el padre le hacía entonces, cuya prevención expresó el padre que le hacía en virtud de un edicto que se acaba de publicar por el Santo Oficio y que la misma suerte había tenido otro ejemplar que puso en manos del señor fiscal Sargaz Urrieta. Este documento que Melchor de Talamantes le mandó a Luyando, ya vimos aquí que lo recibió la esposa, porque Luyando no estaba. Y ya después se lo dio, la esposa se lo dio a él, dice aquí te hicieron llegar esto, y dice Fardanay, no dice Talamantes. Y la esposa de Luyando que recibe el documento se llama Agustina Cosío, como ya vimos. Luego la pregunta 4. Preguntado si hubo algunas otras personas presentes al tiempo en el que el padre le habló y prometió entregar el papel, responde que su hermano, el señor Marqués de Uruapa. ¿Por qué le dice hermano a Uruapa? ¿Por qué Manuel Luyando le dice hermano al Marqués de Uruapa? ¿Porque eran masones? No, eso es lo que quieren creer el masón crédulo, el masón promedio, el masón ordinario, que cree cualquier cosa o quiere creer cualquier cosa. Aquí en la pregunta 4 del interrogatorio del 14 de octubre de 1808 contra Manuel Luyando, en esta pregunta 4, la respuesta es de que Luyando trata de hermano a Uruapa. ¿Y por qué le trata de hermano? Por masón, no. Es que eran cuñados. Y era común, y incluso en estos tiempos modernos, llamarle hermano político, ¿no? A veces, a los cuñados. Y es que eran cuñados, porque el señor Marqués de Uruapa se llamaba Alejandro Cosío, y su hermana era la que estaba casada con Manuel Luyando. Ya vimos que la señora se llama Agustina Cosío, y el Marqués de Uruapa era Alejandro Cosío. Eran hermanos del Marqués de Uruapa y la esposa de Luyando. Por eso, para no llamarse cuñados, en esta respuesta, en otra posterior sí lo hacen, le llama hermano, no porque fueran masones. Ese es un acto de ingenuidad del masón mexicano promedio que quiere creer cualquier cosa, pero no quiere leer para enterarse. No quiere leer. Aquí hay, ¿qué será? Te digo, 570, 580, casi 600 páginas del archivo de Talamantes. Dejo en paz la pregunta 4, en la que, en la respuesta,
Luyando trata de hermano al marqués de Uruapa, pero no por masón, sino porque eran cuñados. 5. Preguntado si les expresó de qué trataba el documento, responde que no, y solamente dijo que era un papel curioso fundado en leyes por las cuales le gustaría a los señores regidores que fuesen abogados. Es decir, el asunto era la propuesta de la insurgencia. Se sabe cuál era el documento, lo tengo identificado, pero no es el punto en este momento de debatir o leer el documento, ¿no? El asunto era que Talamantes había mandado esa propuesta escrita de independencia para la Nueva España, de una relativa autonomía. 6. Preguntado si expresó el padre Talamantes con qué fin había compuesto el papel, responde que no se acuerda. Le convenía no acordarse a Manuel Luyando. Pregunta 7. Preguntado si el padre Talamantes le indicó que procurase en el ayuntamiento recomendar el papel y obrar en su consecuencia, responde que la vez primera que le habló del papel al salir de la casa de su cuñado, y aquí dice cuñado, es decir, Luyando y Uruapa eran cuñados. Y aquí lo dice en la respuesta a la pregunta 7. Y entonces por eso en la respuesta a la pregunta 4 le dice hermano, para no decir cuñado. Pero no tiene nada que ver, obviamente, con masonería. Esa simplemente es un acto de credulidad del masón promedio, del masón mexicano promedio. Dice que al salir de la casa de su cuñado, estando ya en la puerta, le dijo: procuro vuestra merced recomendar ese papel en el ayuntamiento y promover si pueden darme alguna gratificación. Talamantes todavía pedía alguna cuota económica por haber redactado ese escrito en el que proponía una cuestión autonómica para la Nueva España. Número 8. Preguntado si en virtud de este encargo y después que recibió el pliego habló con algunos de los señores regidores del ayuntamiento o fuera de él, instruyéndoles del encargo que tenía, responde Luyando que no, ni hace memoria de haber hablado con regidor alguno acerca del papel que el padre Talamantes le había ofrecido. Pregunta 9. Preguntado si el día que lo llevó al ayuntamiento expresó el declarante que el autor de aquel pliego era el padre Talamantes, aunque no llevase su firma, responde Luyando que, habiendo dicho el licenciado Verdad que es otro de los personajes que está mencionado aquí por José María Mateos, ese papel parece del padre Talamantes, el que declara dijo separadamente al señor Méndez Prieto, quizás será uno que dicho padre me ofreció dar. 10. Preguntado si se ofreció en el ayuntamiento la duda de quién fuese el autor y se trató de ella, responde Luyando que por vía de conversación o conferencia se habló y el licenciado Verdad, Francisco Primo de Verdad y Ramos, digo, sin que nadie lo contradijera, ese papel fijamente será del padre Talamantes. O sea, el licenciado Verdad sí sabía que era del padre Talamantes, quizá porque sabía el seudónimo, Fardanay, o porque se había enterado por otra vía, pero Verdad, el licenciado Verdad, Francisco Primo de Verdad, sí sabía que el documento era de Talamantes. Pregunta 11. Preguntado si ha asistido a todos los cabildos que se han celebrado desde aquel en que se rasgó el referido papel hasta el día 16 de septiembre de 1808, en el que se derriba al virrey Iturrigaray, responde que a los más, es decir, a la mayoría de las reuniones de los cabildos había asistido Manuel Luyando, que era regidor además. Número 12. Preguntado si en ellos se ha recibido otro papel que tratase de los mismos asuntos del papel ya rasgado, responde que no. 13. Preguntado si en alguna de las concurrencias que ha tenido con dicho padre Talamantes se ha hablado de convocar a un Congreso Nacional de la Nueva España y de los medios de promoverlo, responde que no se acuerda. Aquí se está hablando de un Congreso para fijar una autonomía de la Nueva España, ¿no? Esta es la pregunta 13. Preguntado en la 14, si ha hablado con el declarante sobre los puntos y resoluciones que se ventilaron en las juntas generales que hubo en este Real Palacio, responde que solamente de resultas de la primera junta general le preguntó qué había salido, a lo que el declarante respondió nada. Otros dirán a vuestra merced, pues hasta los alabarderos lo han oído. Entonces está interesado Talamantes en saber qué pasó. Y le contesta Luyando que ha estado presente en la mayoría de las reuniones del cabildo, que no ha pasado nada, que habría que esperar. 15. Preguntado si el padre Talamantes le habló de la utilidad que pedía traer un congreso o cortes de Nueva España, responde que no.
16. Preguntado si a su presencia se habló de las opiniones que había en la Real Audiencia y Ayuntamiento, los cuales no estaban conformes acerca de los asuntos del día, responde que no. 17. Preguntado si alguna vez se trató a su presencia de los medios que podían emplear para que prevaleciese la opinión y pretensiones del ayuntamiento en cuanto al Congreso Nacional o cortes. Fíjense, una corte es en el virreinato, es decir, cortes propias de la Nueva España. Eso pues estaba impensable, ¿no? Las cortes eran propias de Madrid, no de la Nueva España, y hablar de eso era hablar realmente de algo grave, políticamente grave. Respondió que no se acuerda ni hace memoria que se hubiesen tratado de esta materia en presencia suya, así por las pocas veces que lo veía como porque el que declara no gustaba de su conversación y le incomodaba cualesquiera otra que se suscitase que no fuese pasatiempo. Es decir, dice Luyando, el 14 de octubre de 1808, dice, pues yo toleraba a Talamantes, pero no me gustaba su conversación, no me gustaban sus temas. Eso dice aquí Manuel Luyando en la respuesta a la pregunta 17. Dice, el que declara no gustaba de su conversación. Este es un párrafo en el que hay una marca en contra de Manuel Luyando, que se supone en la visión tradicional que fue promotor a través de una logia masónica de la insurgencia de México. Y aquí el hombre está diciendo, esas pláticas a mí no me gustaban, las pláticas de la independencia de México, de la Nueva España en ese momento. Pregunta 18. Preguntado si el declarante por sí o por otras personas aprobó el proyecto del padre Talamantes y procuró que se llevase adelante mediante una convocatoria de Cortes o Congreso Nacional del Reino, respondió que no le oyó al padre tal proyecto, ni hablar de Cortes hasta la última Junta General, en que se expresaron sobre ellas el Procurador General del Ayuntamiento de esta nuestra ciudad y el señor Villaurrutia. Y 19 y última pregunta. Preguntado sobre la cita de Fojas 39 de este cuaderno que le ha sido leída, responde que en ella se padeció equivocación en suponer que el declarante quedó encargado de devolver al padre Talamantes el pliego, pues no podía quedar con ese encargo, supuesto que en aquel mismo acto en que le preguntó por el pliego le dijo que ya estaba roto, que todo lo que tenía declarado es notorio y la verdad, por su juramento hecho en que se afirmó y ratificó, siendo leída esta declaración que firmó con los señores jueces de que doy fe. Firma González, firma Fonte, firma Manuel Cuevas Moreno, de Monroy Guerrero Luyando y Vicente de Coloma y sus rúbricas. Eso es lo que resulta de la entrevista, declaración judicial que hace Manuel Luyando respecto de este tema de los documentos del padre Talamantes. De ese hecho, 70 años después, José María Mateos inventa una logia masónica. Dice José María Mateos en el capítulo 1 del libro en el que inventa la idea de una logia masónica. ¿De quién habla? Dice, habla de reuniones en la calle de las Ratas 4, en que vivía el señor Manuel Luyando, y habla de Enrique Muñiz, del Marqués de Uluapa, del licenciado Verdad, de Gregorio Martínez, Feliciano Vargas, José María Espinosa, Betancur, Ignacio Moreno, Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo, inventa lo de Miguel Hidalgo y lo de Ignacio Allende, ¿no? Exceptuados Hidalgo y Allende, el resto de los personajes están aquí, en el juicio contra Talamantes. Y ¿qué fue lo que ocurrió? En la página 11, por ejemplo, de José María Mateos, está otra vez que hubo una denuncia, ¿no?, de la existencia de la logia, y que eso fue a partir de la intervención, de la denuncia de un señor llamado Cabo Franco, y que cayeron presos Betancur, Azcárate y Verdad, y que Luyando y otros tuvieron que huir de la Ciudad de México. Eso no está en ninguna parte aquí, de eso de que hayan huido de la ciudad para salvarse. Eso parece ser también otra parte inventada por José María Mateos. Y todo el resto de los personajes que narra Mateos, José María Mateos, como invento de la logia, todos están aquí.
¿Qué fue lo que ocurrió? Digo el resumen para despedir el video. Hubo muy probablemente pláticas de confabulación, proyectos de independencia de la Nueva España en la casa de los marqueses de Uruapa o en la de Manuel Ullanto. Y en esas reuniones se planeaba la independencia, autonomía relativa de algo de la Nueva España. Y esa historia de esa confabulación en ese domicilio, en alguno o en ambos de esos domicilios, de Luyando o del Marqués de Uruapa o ambos, fue que 70 años después inventó José Marías Mateos la historia de una logia masónica, cuando eran reuniones sí secretas, porque pues de lo que se trataba, ¿no?, de independizar a la Nueva España, sí peligrosas, pero no masónicas, y nada que tuviesen que ver con una logia. Y eso es lo que hay. A partir del proceso de Talamantes, José María Mateos inventó una historia masónica y una logia sin ningún tipo de fundamento. Muchas gracias. Nos vemos después con los detalles de este proceso. Vamos a leer después, en otro momento, la declaración del Marqués de Uruapa y ver qué fue lo que declaró a propósito del proceso de Talamantes. No de una logia masónica, y mucho menos de arquitectura moral, que no tiene nada que ver. Muchas gracias y hasta la próxima.